Este segmento es presentado por Mayorista de Repuestos, Rural Santa Fe. Entre las leyendas son los temas de la electricidad. Vea, yo les sugiero lo siguiente, vamos a tratar de dividir un poco las aguas, ¿no? Vamos a hablar de electricidad, por un lado, y por otro lado de electrónica. Porque un auto, un vehículo, cualquier tipo de vehículo que ande sobre ruedas, tiene las dos cosas mezcladas. Tiene electricidad y tiene electrónica. Los aviones también tienen electricidad y electrónica. Lo que sucede es que a medida que la tecnología va avanzando, la fuente que alimenta todo eso son circuitos eléctricos que manejan electricidad. Pero los que controlan todo es la electrónica. Entonces por eso le hago la separación. Hasta que llega a la computadora, a la CPU, al chip o lo que sea, es electricidad. Pero ahí adentro de eso va a haber otra serie de procesos que son infinitamente más complejos que lo maneja la electrónica. Por eso separemos bien la hacienda. Tengo un taller. ¿Y a qué tengo acceso? ¿A la electrónica? Algunos sí lo tienen, por supuesto, porque tienen conocimiento instrumental para poder hacerlo. Pero la gran mayoría no. Tiene acceso a la parte de electricidad. Porque meterse con la electrónica y más con los autos de última generación se la regalo. Entonces, ¿qué hacemos cuando tenemos un problema que suponemos que es un problema de electrónica? Ponemos el escáner nos dice, bueno, le falla, qué sé yo, sensor de temperatura de agua o sensor de RPM. Y vamos y lo cambiamos. No nos ponemos a abrir el sensor y ver cómo lo podemos reparar, lo cambiamos directamente. Esas piezas son críticas, absolutamente críticas. Fíjese de que la electrónica ha ido reemplazando poco a poco a sistemas que antes eran mecánicos. Que los sistemas mecánicos en general son grandes, son pesados, están sujetos a un montón de variables, de temperatura, de tiempo, de vibraciones, a lo cual en la electrónica, discúlpeme el gesto, le hace así, son mucho más simples, pero al ser miniaturizados y tener adentro toda la información y el manejo de información que tiene, son sumamente delicados. Por eso de que frente al reemplazo de un componente electrónico hay que tener mucha precaución. Y cuando hablo de componentes electrónicos le digo, por ejemplo, un TPS. TPS tiene un sensor ahí que le está diciendo qué ángulo tiene, puede llegar a tener un motor inclusive, un sensor de temperatura, un sensor de presión, el sensor de revoluciones por minuto, el sensor del sensor y que cada vez tenemos más sensores. Todos esos sensores tienen su alma, su espíritu electrónico. Y quiero ser muy duro con esto. Atención con los componentes electrónicos y atención cómo los vamos a reparar o cómo los vamos a reemplazar. Cuando digo reparar, desde ya le digo, el 99% de los casos significa reemplazar, en el cual le sugiero no haga inventos. Ponga componentes de calidad que reemplacen al componente anterior, pero no haga inventos. ¿Quedó claro esto? Ahora vamos un poquitito a la electricidad. ¿Alguna vez se puso a pensar por qué el cable de la batería es grueso? Sí, Garibaldi, qué sé yo, es grueso, no sé, no, la verdad que no. ¿Y por qué el del que va al burro de arranque es un cable grueso? ¿Qué maneja esos cables? Y eso también maneja electricidad. Y los que llegan a las luces también manejan electricidad. Y los que llegan al tablero también manejan. Y al motorcito que me le baja y levanta el vidrio, sí señor, todo eso maneja electricidad, pero son mucho más finitos. ¿Sabe por qué? Porque la cantidad de energía que manejan esos cables gruesos frente a los finitos es muchísimo mayor. Vea, le hago un ejemplo hidráulico y que me disculpen los físicos y los electrónicos. Usted tiene un caño y por ese caño puede hacer pasar una cierta cantidad de agua, ¿de acuerdo? Si usted quiere que salga más agua sin cambiar el caño, ¿qué hace? Y le mete más presión. Pero llega un momento que por más presión que le meta no sale más agua del otro lado o eventualmente revienta el caño. Con la electricidad pasa lo mismo. Vamos a hablar de dos cosas que usted habrá sentido nombrar un montón de veces. Los voltios por un lado y los amperes por el otro. Haga de cuenta que la presión que usted le mete a ese caño para que pueda pasar el agua, o la diferencia de presión que usted le mete a ese caño, son los voltios. Y haga de cuenta que lo que pasa por adentro del caño, amperes. Entonces, si usted quiere hacer pasar mucha energía por adentro de un caño, en este caso un cable, ¿qué hace? O aumenta la tensión, en este caso la presión, o aumenta el caudal, en este caso los amperes. Eso en electricidad se llama P es igual a V por I. La potencia que yo estoy manejando depende del voltaje y de la intensidad. Voltaje, voltios, intensidad, amperes. O sea, si yo multiplico voltios con amperes, tengo potencia. Más potencia quiero manejar, por ejemplo, una batería está manejando la potencia de todo el auto.
Y en el momento del arranque va a tener que mover un motorcito que va a tener un par de caballitos mínimo para poder que el motor gire y va a consumir corriente. Ahora, si yo insisto en pasar eso por cables más finitos, ¿qué va a pasar? El colapso. El cable se va a recalentar y si no se recalienta, sencillamente se quema. Entonces, atención con esto, con el manejo de energía, manejo de potencias, ¿ok? ¿Por qué los autos normalmente tienen 12 volts y no 220? Por su vida, por su seguridad. Ese es uno de los problemas que se va a plantear con los autos eléctricos, que necesitan, para tener la potencia necesaria y poder almacenar la energía suficiente, tienen que trabajar con mucha más tensión, hasta 700 y pico de volts. Y usted sabe que arriba de los 100 volts lo toque, patea feo, ¿no? Entonces, los 12 volts son por una cuestión de seguridad. Pero, ¿es esa la única forma de corriente que manejamos? No. Por ejemplo, un inyector. Usted tiene un inyector y el inyector, ¿qué hace? ¿Una corriente continua? No, son pulsos de corriente que le están diciendo abrí, cancela para que cierre. A veces son varios pulsos en fracciones de segundo, pues lo hace abrir, cerrar y volver a abrir. O sea, estoy dosificando la electricidad y haciéndola pasar en pulsos. Son pulsos de corriente continua para manejar todo eso. El encendido. El encendido, antes estaban los famosos magnetos, que ya pasaron a la historia hace mucho tiempo. Hoy tenemos baterías, esas baterías tenemos bobinas, ahora ya tenemos bobinas individuales por cada cilindro, en muchos casos. En el caso de los sistemas de inyección tenemos inyectores individuales, que son inyectores y bombas. Es realmente complejo y fascinante, créanmelo. Pero vuelvo al tema del encendido. ¿Usted tiene idea con qué tensión se mueve una bujía, que la agarre y le pega un patadón de aquello? Mire, puede llegar a 15.000 volts tranquilamente, 15.000 volts. Pero como Garibaldi, la batería tiene 12 y yo llego ahí a 15, sí, a través de un transformador que se llama bobina, a la cual yo la dejo que se cargue, la interrumpa, hay un fenómeno ahí electromagnético y se genera un pulso de altísima tensión, que puede llegar hasta los 15.000 volts alegremente. ¿Me comprende? ¿Cómo varía, cómo se mueve todo ese fenómeno eléctrico, campos eléctricos, electrones que van y que vienen? Es formidable. Y vuelvo a insistir sobre el tema, atención con los cambios, las modificaciones y las reparaciones. Tienen que ser hechas necesariamente con componentes de calidad. Si no, usted está comprando un problema. Este segmento fue presentado por Mayorista de repuestos, Rural Santa Fe.